A veces no se aleja por falta de interés, se aleja porque siente demasiado. Y eso confunde, duele y hace que muchas mujeres duden de sí mismas sin una razón real. No se aleja porque no sienta, se aleja porque está luchando contra lo que siente. Esta frase incomoda porque rompe una creencia muy común. No se aleja porque no sienta, se aleja porque el sentimiento activó algo que todavía no sabe cómo manejar. Si alguna vez sentiste que la energía cambió sin explicación, notaste el silencio después de una conexión real y te preguntaste qué hiciste mal, este video es para ti. Aquí hablamos de conexión emocional, percepción femenina y claridad, sin romantizar el dolor. Suscríbete al canal ahora porque este espacio es para mujeres conscientes que quieren entender lo que sienten sin culparse y estamos con la meta de llegar a los 1000 suscriptores para seguir creando contenidos profundos, reales y transformadores para ti. Tópico 1: cuando la conexión es real, pero algo empieza a trabarse. Hay un momento muy específico en el que todo parece igual por fuera, pero por dentro algo ya no fluye igual. Las conversaciones siguen, los mensajes llegan, pero la conexión emocional cambia de textura, como si el ambiente se volviera más pesado. Muchas mujeres lo sienten en el cuerpo antes de poder explicarlo con lógica. Y no es imaginación. Es percepción emocional, esa sensación silenciosa de que el vínculo tocó algo profundo y se trabó. Ese bloqueo no nace del desinterés, nace del impacto. Cuando una conexión deja de ser ligera y empieza a tocar heridas antiguas, expectativas o miedos a perder, el sistema emocional entra en alerta. Es como pisar el freno no porque no quieras avanzar, sino porque de pronto sentiste la velocidad. En la vida real, esto suele mostrarse en pausas raras, respuestas menos espontáneas o una presencia que ya no se siente tan relajada. Lo más delicado es que, en esta etapa, muchas mujeres buscan respuestas afuera, cuando la respuesta está en el patrón. La energía no desapareció, solo quedó contenida. Y esa contención suele ser la primera señal de una lucha interna que todavía no es consciente. Algo ahí pide tiempo, espacio y observación, porque lo que sigue no depende solo de la conexión. Depende de cómo cada quien maneja lo que siente. Tópico 2: el miedo no es a ti. Es a lo que él siente. Cuando el sentimiento crece más allá del control racional, el miedo aparece disfrazado. No es miedo a la mujer, ni a la conexión, ni al vínculo en sí, sino a lo que eso despierta por dentro. Sentir profundo exige presencia, responsabilidad emocional y la posibilidad real de perder. Para muchos hombres, eso activa recuerdos viejos, fracasos pasados o la sensación de no estar listos, incluso cuando el deseo es real. Es muy común que esta lucha interna se muestre como contradicción. Un día se acerca, al siguiente se aleja, habla con intensidad y luego se calla. No porque esté jugando, sino porque intenta protegerse de algo que no sabe cómo nombrar. Un ejemplo simple, es como alguien que quiere meterse al mar. Siente el agua tibia, pero se echa para atrás al recordar una vez que casi se ahoga. El cuerpo reacciona antes que la mente. El error está en tomar ese movimiento como rechazo personal. La mayoría de las veces, no lo es. Es un intento torpe de mantener control emocional. Y mientras más intenso es el sentimiento, más fuerte suele ser esa oscilación. Esa ambivalencia genera confusión, sobre todo para quien está del otro lado, sintiendo todo con claridad, mientras él todavía pelea por entender qué siente. ¿Y qué hacer con eso? Tópico 3: el error silencioso que muchas mujeres cometen en este punto. Cuando la distancia aparece, muchas mujeres entran en un modo automático de corrección. Tratan de ser más comprensivas, más disponibles, más ligeras, como si el problema estuviera en ellas. Hacen menos preguntas, se tragan el malestar y ajustan su comportamiento para no asustar. Eso parece amor, pero en el fondo es autoabandono emocional disfrazado de madurez. En la práctica, se notan pequeñas concesiones silenciosas, aceptar menos contacto, justificar silencios largos, normalizar actitudes que antes no aceptarían. La mujer empieza a negociar consigo misma lo que antes era natural, y sin darse cuenta, termina sosteniendo sola una conexión emocional que debería construirse entre dos. Ese esfuerzo unilateral no acerca, solo alivia, por un rato, la tensión de quien ya está confundido. Lo más delicado es que, mientras más se adapta a ella, menos espacio queda para que él enfrente su propio conflicto interno. La falta de límites externos retrasa cualquier claridad.
Y mientras ella intenta mantener vivo el vínculo, algo dentro de ella se va apagando. Este patrón prepara un terreno peligroso, porque lleva al siguiente punto: confiar menos en sí misma que en las señales que su cuerpo ya venía sintiendo desde el inicio. Tópico 4. El cuerpo entiende antes que la mente. Antes de que la mente arme una explicación, el cuerpo ya reaccionó. Un nudo en el pecho sin razón clara, una ansiedad ligera después de una conversación, o esa sensación rara de que algo cambió aunque las palabras digan lo contrario. Eso no es exageración ni dependencia, es lectura de patrones emocionales. El cuerpo femenino es especialmente sensible a microcambios de presencia, tono e intención. Mientras la mente busca lógica, el cuerpo capta señales sutiles. Percibe pausas más largas, respuestas más frías, una energía que ya no se entrega del todo. Muchas mujeres intentan callar esta percepción llamándola inseguridad, pero la mayoría de las veces es intuición relacional. No es adivinar el futuro, es leer el presente con más honestidad de la que la razón permite en ese momento. El conflicto aparece cuando la mujer siente una cosa, pero intenta vivir otra. Percibe la distancia, pero se convence de que no pasa nada. Ese desajuste interno genera confusión y desgaste emocional. Y cuanto más ignora esas señales, más difícil se vuelve posicionarse después. Este es el punto silencioso que prepara el terreno para entender por qué el alejamiento, muchas veces, no es falta de sentimiento, sino un intento inconsciente de control. Tópico 5. La distancia emocional como mecanismo de control. Desde fuera, la distancia parece frialdad, pero por dentro, muchas veces es una forma de control. Cuando el sentimiento amenaza con salirse de control, alejarse se vuelve una manera de recuperar equilibrio interno. No es una decisión pensada, es un reflejo emocional, menos contacto para sentir menos intensidad. El problema es que el sentimiento no desaparece solo porque se empuja lejos. Este tipo de alejamiento suele venir cargado de ambigüedad. Desaparece, pero observa; guarda silencio, pero reaparece. No rompe el vínculo, solo lo deja en pausa. Es como bajar el volumen de una canción que toca algo demasiado sensible. La conexión emocional sigue ahí, pero contenida, atrapada entre el deseo de sentir y el miedo a involucrarse de verdad. Para la mujer, este patrón es agotador, porque genera expectativas sin claridad. Ella siente que hay algo, pero no sabe dónde pisa, y mientras más espera que la distancia le traiga respuestas, más entiende que el silencio también comunica. Este juego invisible prepara el escenario para la siguiente pregunta clave: ¿qué hacer y sobre todo qué no hacer cuando alguien se aleja justamente porque siente demasiado? Tópico 6. Lo que no hay que hacer cuando él se aleja sintiendo el primer impulso suele ser actuar para bajar la tensión. Mandar más mensajes, querer hablar para arreglarlo, mostrar comprensión de más. Parece madurez, pero muchas veces nace del miedo a perder la conexión emocional. El problema es que ese movimiento invade justo el espacio que el otro está usando para autorregularse. En lugar de acercar, genera más presión. Otro error común es convertir su silencio en un problema que hay que solucionar. La mujer empieza a explicar de más, a justificar emociones, a suavizar límites. Termina siendo casi una mediadora emocional de algo que no le corresponde. En la práctica, eso le quita a él la necesidad de mirar su propio conflicto. Si todo está demasiado cómodo, no hay urgencia de claridad. Lo más sutil y más dañino es abandonar el propio ritmo. La mujer empieza a esperar, a adaptarse, a moverse según los tiempos de él, mientras su cuerpo sigue en alerta. Ese desajuste interno cobra un precio alto, y es justo ahí donde aparece una alternativa poco hablada, pero muy poderosa: un movimiento simple que no fuerza, no persigue y aún así cambia por completo la dinámica del vínculo. Tópico 7. El movimiento que cambia toda la dinámica. Cuando la mujer deja de reaccionar al alejamiento y empieza a posicionarse por dentro, algo cambia en el campo emocional. No se trata de jugar, castigar o desaparecer por orgullo, sino de mantenerse íntegra. Sigue presente, pero no disponible a cualquier precio. Ese equilibrio entre apertura y firmeza comunica algo muy fuerte: valor propio, y eso se siente, incluso cuando no se dice. En lo práctico, este movimiento se ve como coherencia. Si él se acerca, ella responde con presencia real, no con reclamos acumulados. Si él se aleja, ella no corre a llenar el vacío. Mantiene su rutina, sus vínculos, su energía en orden. Un ejemplo claro: no cancela planes esperando un mensaje, ni cambia su forma de ser para gustar más.
Sigue siendo ella. Este posicionamiento no fuerza decisiones, pero crea un espejo emocional. Él empieza a sentir el peso de su propio alejamiento, porque el vínculo ya no se sostiene con adaptación unilateral. Es en ese espacio donde la claridad suele aparecer para él o para ella, y desde ahí, el comportamiento empieza a hablar más fuerte que cualquier promesa, preparando la mirada para señales que antes se pasaban por alto. Tópico 8. Cuando el alejamiento dice más que las palabras. Cuando alguien se aleja sintiendo, lo más importante no es lo que dice, sino lo que hace en los espacios entre uno y otro contacto. Cómo regresa, cuánto tiempo se queda, qué tan presente está. Las palabras confunden, pero el comportamiento crea patrones claros. La mujer que observa sin perderse emocionalmente empieza a notar que cada silencio trae un mensaje. Hay una diferencia sutil entre quien lucha con lo que siente y quien es emocionalmente indisponible. En el primer caso, hay coherencia en el afecto, incluso con pausas. En el segundo, hay promesas vagas, regresos vacíos y una conexión emocional que nunca avanza. Un ejemplo muy común, aparece cuando extraña, pero desaparece cuando la intimidad crece. Ese ciclo repetido dice más que cualquier discurso bonito. Este momento pide honestidad interna. No para reclamar ni presionar, sino para ver con claridad que se está ofreciendo de verdad. Cuando la mujer empieza a leer las señales con lucidez, recupera su centro emocional, y esa claridad la lleva a una pregunta inevitable que cierra el ciclo de la espera y abre un aprendizaje más profundo sobre ella misma y sobre los vínculos que decide sostener. Tópico 9. Lo que esta experiencia viene a enseñarte sobre ti. Toda conexión que despierta tanta intensidad también funciona como espejo. Muestra donde todavía hay expectativa, miedo a perder o necesidad de validación externa. No como error, sino como conciencia. Muchas mujeres se dan cuenta, en este punto, de que estaban más conectadas a la idea del vínculo que a cómo realmente se sostenía en el presente. Este tipo de experiencia suele tocar patrones antiguos, esperar, comprender de más, quedarse incluso cuando algo ya no fluye. Al observar eso sin juicio, la mujer recupera poder emocional. Entiende que una conexión emocional real no exige achicarse ni negociar el propio valor todo el tiempo. Exige reciprocidad, presencia y valentía para sentir de ambos lados. Cuando este aprendizaje se integra, algo cambia en silencio. Las decisiones empiezan a nacer desde la claridad, no desde la carencia. El foco deja de estar en el otro y vuelve a uno mismo. Y es justo ese movimiento interno el que prepara el terreno para vínculos más conscientes, donde sentir no es motivo de huida, sino de construcción, cambiando por completo la forma de relacionarse. Conclusión: si todo lo que escuchaste aquí resonó contigo, la pregunta ya no es sobre él, es sobre ti. ¿Qué vas a hacer cuando sientas que la conexión emocional cambia? ¿Vas a ignorar tu cuerpo o confiar en tu percepción? ¿Vas a seguir adaptándote para no perder a alguien? ¿O vas a elegirte incluso cuando da miedo? No se aleja porque no sienta, se aleja porque está luchando contra lo que siente, y entender esto cambia por completo tu forma de posicionarte. Usa este conocimiento para observar patrones, respetar tus límites y no negociar tu valor emocional. Cuéntame en los comentarios. ¿En qué parte de este ciclo sueles perderte? Si este contenido te ayudó a ver con más claridad, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo sobre vínculos conscientes, percepción femenina y relaciones reales. Vamos rumbo a la meta de los 1000 suscriptores, y tu suscripción es parte de este movimiento.